Todo lo que sabes sobre la historia pudo haber sido inventado, desde los dioses que explicaban el trueno hasta los titulares que lees en tu celular. Cada época ha escrito su propia versión de la verdad. La pregunta es, ¿cuánto de lo que creemos recordar es real? ¿Y cuánto es el resultado de relatos diseñados para manipularnos? Lo que vas a escuchar no es solo un repaso de batallas y reinos, es un viaje para entender cómo se fabrica la memoria colectiva y cómo ese mecanismo sigue funcionando hoy frente a nuestros ojos. Si te quedas, quizá no vuelvas a mirar la historia de la misma manera, y eso tal vez sea lo mejor que puede pasarte. Antes de que existiera lo que llamamos historia, existía el mito. El mito no era mentira, era la forma más antigua de darle sentido a un mundo incomprensible. Cuando el trueno partía al cielo, no era electricidad, era la voz de un dios. Cuando la tierra temblaba, no eran placas tectónicas, era la furia de un gigante. Así nacieron los primeros relatos, historias que calmaban el miedo, unían a la tribu y daban una explicación compartida. Pero había un detalle en sí: un relato podía unir, también podía controlar. Quien contaba la historia controlaba el sentido de la vida y con ello el poder sobre los demás. De esta manera, los mitos fueron el primer ensayo de algo que nos acompaña hasta hoy: el arte de falsificar la historia. Un arte que no nació con la mentira, sino con la necesidad de creer. La religión fue el siguiente paso en el arte de organizar el relato. Los pueblos necesitaban orden y los sacerdotes ofrecieron certezas. Con el monoteísmo nació la idea de una sola verdad, eterna e inamovible, un Dios, un libro, una historia que no debía cuestionarse, pero esa historia nunca fue completa de todos los textos que circulaban. Solo algunos fueron elegidos como sagrados, otros fueron tachados de herejía y condenados al olvido. Lo que no entraba en el relato oficial simplemente desaparecía, quemado, prohibido, enterrado bajo siglos de silencio. Y así, la fe se convirtió en política. No solo se rezaba, se obedecía. La religión era más que una creencia. Era la narración que definía lo permitido y lo prohibido, lo verdadero y lo falso. En nombre de esa verdad eterna, se construyeron templos y también se libraron guerras, porque quien controla lo divino, controla la memoria de los hombres. Cuando las religiones ya habían fijado verdades eternas, los imperios aprendieron a escribir su propia versión de la realidad. Roma levantó carreteras y leyes, pero también levantó un relato el de un imperio civilizador destinado a gobernar el mundo. ¿Y quién se atrevía a contradecirlo si los vencidos no tenían voz? Siglos más tarde, con la conquista de América, la historia volvió a escribirse con tinta de poder. Se habló de descubrimiento, como si no existieran millones de personas viviendo allí. Se inventó un antes vacío para justificar la llegada de los conquistadores. El colonialismo siguió esa lógica: mapas pintados con nuevos colores, banderas sobre territorios ajenos, relatos donde los invasores eran héroes y los pueblos sometidos apenas notas al pie. Los vencedores no solo tomaban tierras, tomaban también la memoria, y al hacerlo, moldeaban la identidad de generaciones enteras. El eco de esas narraciones aún nos persigue, porque lo que los imperios escribieron lo seguimos repitiendo en las escuelas, los libros y los monumentos. El siglo XIX trajo consigo un nuevo relato, el de la nación. En un mundo de fronteras inestables y pueblos fragmentados, los gobiernos necesitaban un pegamento, y lo encontraron en la idea de patria. Se inventaron himnos que nadie cantaba antes, se cosieron banderas que no existían hacía un siglo. Se exaltaron héroes patrios, convertidos en estatuas, aunque en vida
habían sido polémicos o incluso olvidados. La nación era un relato de unidad, contado en escuelas, plazas y ceremonias. Pero esa unidad no siempre existía. Donde había diversidad, se narró homogeneidad. Donde había conflictos internos, se escribió armonía. Así, los pueblos se transformaron en ciudadanos de un mismo imaginario, y quienes no encajaban en la historia oficial fueron borrados de ella. La nación inventada no es solo un símbolo, es un guión que aún hoy repetimos sin preguntarnos quién lo escribió. ¿Y para qué? El siglo XX perfeccionó un arte antiguo a la manipulación del relato. Las guerras mundiales, el fascismo, el comunismo y el capitalismo comprendieron lo mismo, aunque la propaganda es tan poderosa como las armas. Carteles que convertían a soldados en héroes invencibles, periódicos que repetían una sola versión de la verdad, películas que hacían del enemigo una caricatura grotesca, la radio inundando cada casa con consignas que se volvían órdenes invisibles. El relato oficial ya no solo se escribía, se pintaba, se proyectaba, se gritaba por altavoces. El enemigo siempre era inhumano, monstruoso, irracional. Así se justificaba la violencia como si fuera un acto de defensa. Y mientras los pueblos creían estar luchando por libertad, justicia o revolución, en realidad estaban atrapados en narraciones diseñadas desde arriba. El siglo de la propaganda nos enseñó una lección inquietante. En tiempos de guerra, la primera víctima siempre es la verdad. Con la caída de la Unión Soviética, el siglo XX llegó a su epílogo y el mundo entró en una etapa nueva en la modernidad líquida. Las grandes narraciones parecían desmoronarse. Ya no había un solo imperio, una sola ideología, un solo relato oficial. El mercado global prometía libertad, pero lo que nos dio fue velocidad. En este nuevo terreno, la historia se volvió inmediata. Ya no se necesitaban décadas para falsificarla, bastaban segundos. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de la memoria. Los titulares cambian cada minuto, las imágenes circulan sin contexto y las fake news reemplazan al mito antiguo como nuevas verdades fabricadas. El pasado se reescribe en tiempo real. Cada like es un voto, cada compartido una victoria, cada silencio un borrado. Hoy, falsificar la historia no requiere imperios ni templos, basta un algoritmo. Y en medio de esta vorágine surge la pregunta así: el relato ya no está en manos de unos pocos. ¿Quién escribe ahora la memoria del mundo? Falsificar la historia no es solo un acto del pasado, es un mecanismo vivo que se reinventa con cada época, desde los mitos alrededor del fuego hasta las fake news en la pantalla del celular. Cada generación ha inventado su propio relato. La historia no es una verdad escrita en piedra, es un espejo que cambia según quien lo sostenga. Y entonces queda la pregunta, inevitable y urgente: ¿qué relato queremos contar nosotros? Si este viaje te hizo reflexionar, acompáñanos en los próximos capítulos. Cada apoyo cuenta mucho para un canal que apenas comienza. Gracias por estar aquí.